Oremos. Amante Padre Celestial, ante ti venimos a darte toda la gloria, porque nosotros estamos conscientes, Señor, de nuestras limitaciones, que no somos más que polvo y que dependemos de ti para todo. Por eso te damos gracias y presentamos a todos los que están hoy conectados aquí, para que tú los bendigas, a ellos y a sus familiares. Quita, oh Señor, toda ansiedad de sus corazones, auméntales la fe, ayúdales a confiar en ti, sabiendo, Señor, que tú tienes un propósito detrás de todo lo que nos pasa. Te pedimos que dirijas este tema y que sea tu Espíritu Santo quien actúe entre nosotros. Que toda la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, comenzamos inmediatamente para poder aprovechar bien el tiempo y nos vamos al libro de Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer los primeros 3 versículos para ir interpretando inmediatamente la profecía del Apocalipsis que nos habla acerca de la bestia, la famosa bestia, el 666. Dice Juan, recuérdense que hemos estado estudiando el Apocalipsis y el Apocalipsis es una revelación de Jesucristo que el Padre le dio, la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan recibió esa revelación y la escribió en el libro de Apocalipsis. Él fue recibiendo visiones, fue recibiendo revelaciones y las fue escribiendo. Por eso aquí él se para sobre la arena del mar y ve subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus 10 cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vamos a tratar de ir sin pausa, pero sin prisa, para que ustedes puedan ir masticando y digiriendo esta enseñanza que es muy importante para nuestra vida espiritual, y ya verán por qué. Juan se para sobre la arena del mar y parado allí ve subir del mar una bestia. Es una bestia espantosa porque tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. En cada uno de sus cuernos tiene una diadema, que es una corona que se le pone a los reyes. Y sobre sus cabezas, cada uno de estos reyes y cada una de estas cabezas tenía un nombre blasfemo. Blasfemar es hablar mal de Dios y de las cosas sagradas. Alguien que hable mal, por ejemplo, de la Biblia está blasfemando. Alguien que hable mal de Dios o de Cristo, que le cheque a Dios algo que no ha hecho Dios, está blasfemando. Y la bestia, dice el texto, que viera semejante a un leopardo. Un leopardo es un animal parecido a un tigre, pero tiene una piel con un estampado, por decirlo de una forma, muy peculiar. Sus pies, sin embargo, era como de oso, es decir, que eran unos pies bien fuertes, bien firmes, y su boca era como la boca de un león. De manera que esta era una bestia híbrida. Tenía algo del leopardo, algo del león y algo del oso. Y además es importante que ustedes vean este actor que entra en escena, que es el dragón. No, el dragón no es la bestia, el dragón es otra cosa. El dragón le dio su poder a la bestia, le dio su trono, le dijo, siéntate aquí, y le dio grande autoridad. Entonces, de una de esas 10 cabezas que tenía la bestia, Juan vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. A causa de que una de sus cabezas parecía muerta, pero luego resucitó, por decirlo de una forma, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bien, miren, la bestia tenía, no se olviden lo que leímos hasta ahí, la bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, era algo parecido a esto que ustedes ven en esta imagen. Fíjense que tenía la piel de un leopardo, pero tenía dientes como de un león y las garras y los pies como de un oso. Ahí pueden ver los cuernos y dentro de los cuernos pueden ver esa coronita que era la diadema, símbolo de la autoridad real. Dice que era semejante al leopardo y al león y al oso. En el versículo 2 dice que la bestia que vi, semejante a un leopardo,
sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, le dio su trono y su grande autoridad. Vamos a identificar al primer actor de esta escena, que es el dragón. ¿Por qué el dragón? Porque él es el que está detrás, él es el poder detrás del trono. Dice Apocalipsis 12:3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas. El número 7 es un símbolo de lo completo, de lo perfecto, y muchas veces también de lo divino, de lo que viene de parte de Dios. En este caso, cuando se dice que el dragón tenía 7 cabezas, quiere decir que tenía poder pleno, y 10 cuernos, autoridad plena también. Y en sus cabezas tenía 7 diademas. Así que en el verso 9 nos identifica quién era este dragón. Dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba o que se llama Diablo y Satanás. Ya sabemos de quién se trata. Ya tenemos el que está detrás de esta bestia, de este número. ¿Y qué hace este dragón? El cual engaña al mundo entero. Ese es el trabajo de Satanás, engañar al mundo entero. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. Dice que el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos y lo hace hacer cosas increíbles, como por ejemplo justificar un aborto. A veces ustedes ven las mujeres protestando para que le den el derecho para matar a sus propios hijos. Y uno se pregunta, ¿y cómo es posible? Bueno, así el dragón ciega a las personas. Dice que engaña al mundo entero y lo engaña para que vayan y hagan guerra contra los cristianos. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, que el diablo y sus ángeles están en la tierra, esos demonios que andan siempre alrededor de nosotros buscando la forma de dañarnos. Volviendo hacia atrás, dice que el dragón era un dragón escarlata, un dragón rojo. Es un color que indica la fuerza. Y aquí vemos que detrás de la bestia, que tenía parte de león, parte de leopardo, parte de oso, detrás de ella estaba ese que ustedes ven ahí, que es el dragón, que es Satanás. Entonces, identificado Satanás, vamos a ver lo que nos dice Daniel, ya que el mismo texto de Apocalipsis no nos da la interpretación. Tal vez era muy peligroso interpretar ese texto diciendo lo que era, porque estaban durante el tiempo de la persecución de los romanos. Si en la mano de los romanos caía ese libro, interpretando que el emperador romano era parte de ese proyecto satánico, eso pudo haber desatado aún más persecución. Pero los cristianos que sabían las escrituras sí pudieron entender el mensaje, porque recuérdese, el libro de Apocalipsis es su propio intérprete, y cuando el mismo libro no da la interpretación, entonces otro libro de la Biblia lo hará. Nunca será el producto de nuestra imaginación. Y Daniel capítulo 7, versos 2 y 3, Daniel también tuvo visiones donde vio bestias más de una vez. En Daniel capítulo 2 y en Daniel capítulo 7 tuvo 2 visiones. En el primer año de Belsasar, que era más o menos nieto o bisnieto de Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Los 4 vientos del cielo son el norte, el sur, el este y el oeste, y combatían en el gran mar. ¿Qué es el mar? Vamos a ver casi ya lo que es el mar. Y el verso 3 dice, y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Estas bestias surgen del mar, salen de allí. Son 4 bestias, son diferentes. Y fíjese que Daniel, en su visión de noche, vio los 4 vientos del cielo que combatían en el mar. Había un conflicto, había un combate, había una lucha allí, y de allí surgieron los vencedores. Surgieron 4 bestias. Daniel, en el mismo capítulo 7, el verso 17, comienza a aclararnos y a interpretarnos. No tenemos que inventarnos nada. En la versión Vulgata Latina, traducida al español, dice que estas 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Tome en cuenta que Daniel escribió más de 600 años antes de Cristo. Cuando Daniel escribió, estaba bajo el mando del imperio babilónico.
Incluso en Daniel capítulo 2, cuando le interpreta a Nabucodonosor el sueño de la gran estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, la cintura de bronce y los pies de hierro, pero mezclado con barro. Recordarán que en un estudio anterior estuvimos viendo que el reino de la cabeza de oro era Babilonia. Incluso Daniel se lo dijo a sí mismo: tú eres la cabeza de oro, oh rey Nabucodonosor. Pero a la caída de los babilónicos vinieron los medos persas, un reino menos esplendoroso que el anterior. Luego vinieron los griegos, encabezados por Alejandro Magno, y finalmente el reino de hierro, pero con unos pies mezclados con barro, que fue el Imperio Romano. Eso está en Daniel capítulo 2. Pero en el capítulo 7 la visión se traslada ya no a una estatua, sino a 4 bestias. La primera, que era el león, con unas alas de águila, era el imperio de Babilonia. Luego venía el oso, con unas garras terribles, que era el imperio de los medos persas. Luego vino el imperio griego, que era representado por un leopardo, un animal muy ágil que corre muy rápidamente, y así ese imperio se expandió muy rápidamente. Y luego vino el cuarto imperio, que era una mezcla de todos los anteriores. Es decir, tenía una boca de león, tenía unas garras de oso, pero también tenía la agilidad y la piel de un leopardo. Ese era el imperio romano, el cuarto de los imperios. El imperio que le tocó vivir a Juan el apóstol cuando escribió el libro de Apocalipsis. Y las aguas de donde surgían esos imperios. Pues me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, vamos a ver casi ya en un ratito quién es la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, que vemos los 4 vientos de la tierra combatiendo en el mar, y de allí empiezan a surgir las bestias, van saliendo del mar. O sea, de las luchas, de las guerras entre esas naciones, van surgiendo los imperios. Primero el babilónico, que derrotó a muchísimas otras naciones. Luego los medos persas, que derrotaron incluyendo a los mismos babilónicos. Luego los griegos, que derrotaron a los medos persas. Y cuando ese imperio se dividió, pues surgió el imperio romano, que fue el más abarcador imperio que ha conocido la tierra. Un imperio terrible, con las características de los 3 anteriores. El verso 23 de Daniel 7 dice así, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Este cuarto reino iba a ser un reino particularmente poderoso. Como ya le dije, tal vez el reino, el imperio más grande que ha conocido la tierra ha sido el imperio romano, el que más ha abarcado y el que durante más tiempo. Estamos hablando de más de 100 años antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Estamos hablando de casi 600 años de reinado de este imperio, que llegaba, abarcaba casi toda Europa, abarcaba África y abarcaba el Oriente Medio y parte del Asia. ¿Quién es la bestia del mar? Pues esta bestia simboliza el imperio romano del tiempo de Juan, que surgió de guerras y conflictos entre las naciones. Una bestia, mis hermanos, es un gobierno o un rey que pone su poder al servicio de Satanás para perseguir al pueblo de Dios. Grábense esa definición, porque es importante que la tengan clara en la mente. No todos los reyes dentro de un imperio pueden ser calificados como una bestia. Solamente aquellos que prestan su autoridad, su ejército, su poder para ponerlo al servicio de Satanás, del dragón que está detrás del imperio, detrás del trono, y que lo usa para perseguir al pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios es perseguido por un gobierno, sea como se llame, detrás está Satanás, y a ese imperio o a ese rey se le llama la bestia. Hoy mismo hay varios países donde el cristianismo es sumamente perseguido. Por mencionarle 2, Corea del Norte y la China. Daniel 7:3, que ya leímos, dice: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ya las identificamos. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes. Ahorita decía la versión Vulgata 4 reinos. Puede ser traducido reinos o reyes.
que se levantarán en la tierra. La palabra reino tal vez sea más precisa. Ahora continuamos con Apocalipsis 13, los versos 4 al 7. ¿Qué sucede? Que cuando los moradores de la tierra vieron una de las cabezas de la bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, vieron una de sus cabezas herida como de muerte, pero luego volvió a vivir, se postraron ante ella y adoraron al dragón, dice el verso 4 de Apocalipsis 13, que había dado autoridad a la bestia. O sea, esta gente está dando la adoración a Satanás mismo. Y también dice que adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? O sea, ellos entendían que ni Dios podía contra Satanás y contra la bestia. Dice también el texto que también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias. No olvide que la naturaleza de la bestia es una naturaleza blasfema. Se opone a Dios y a todo lo que sea de parte de Dios. Y dice el texto, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Vamos a definir ese tiempo en un momento. Seguimos leyendo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió, y quiero que subrayen esas dos palabras en su mente, se le dio autoridad, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Los santos son los cristianos. También se le dio otra vez autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le permitió, se le dio autoridad. Mis hermanos, esta es una parte que yo entiendo muy importante de este estudio, porque nos enseña mucho acerca de la naturaleza de Dios y de la soberanía de Dios. Si se le dio autoridad, significa, ¿verdad?, que Dios está por encima de Satanás y está por encima de la bestia y de cualquier autoridad que pueda haber sobre la tierra, de cualquier ejército, de cualquier imperio. El poder y la autoridad a quien él quiere, y a veces se lo da a los malos. Y ahí es donde los cristianos nos desesperamos y donde la gente pregunta, ¿y por qué Dios permite eso? Hay muchas cosas que no entendemos y que es mejor tal vez no explicarlas. Ahora, debemos confiar en que todas esas cosas, aunque impliquen persecuciones y a veces hasta la muerte, Dios la usará para nuestro bien. Por eso Romanos 13 dice en el verso 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13, 1 y 2. Someternos a la autoridad es una de las mejores formas en que demostramos que confiamos en el poder y en la soberanía de Dios. Ahí no hay nadie que pueda tener autoridad si Dios no se la da. Nadie. Y Dios permite que una persona tenga autoridad a veces para bendecir a un pueblo, a una ciudad o lo que sea, un grupo. Y otras veces para castigarlo. Y usted tiene que confiar en que Dios tiene un plan, aun cuando a usted en la carne no le guste, porque no es fácil. Y cuando Pablo escribe esto, son los romanos los que están gobernando. Dios dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. No hay autoridad sino de parte de Dios, porque Él es que quita y pone reyes, dice Daniel 2:21. Así que usted puede estar bajo la autoridad de su papá, de un abuelo, de un profesor, de un director de una escuela, de un policía de tránsito que lo para en la calle, de un policía normal, de un síndico, de un gobernador, de un presidente. Siempre estamos bajo la autoridad de alguien, y cuando Dios probó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, lo probó con una cosa sencilla. A ver, ¿a qué autoridad ellos se someterían? Si a la de ellos mismos, a la de Satanás o a la de Dios. Lamentablemente fallaron por no someterse a la voluntad de Dios. Entonces, el que se opone a la autoridad al establecido por Dios resiste, porque dice Daniel 4:25 a Nabucodonosor, que tenía todo el poder. El Señor le dijo, mira, te echarán con las bestias del campo, 7 tiempos pasarán sobre ti, te caerá el rocío del cielo, habitarás con las bestias,
hasta que reconozcas, que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que Él lo da a quien Él quiere. Hoy usted ve una persona con mucha autoridad, mañana Dios se la quita y se la da a otro. Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, fue el hombre con más autoridad en su tiempo. Y a los 33 años o 32 años se emborrachó, le dio una fiebre y se murió. Así como que nada. Entonces el Señor da y el Señor quita. Y debemos pedirle al Señor que sus planes se cumplan mientras eso pasa. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Y por qué el Señor permitiría eso? ¿Por qué el Señor permitiría que su pueblo fuera perseguido, incluso que en apariencia fuera vencido? No sabemos todos los planes de Dios, pero el tiempo y las pruebas forman parte de la sabiduría divina. Casi siempre queremos salir rápido de las pruebas. No nos gustan los tiempos malos. A la carne no le agrada eso. Queremos si un sitio no nos va bien, queremos salir de ahí rápido. Y Santiago capítulo 1, verso 2 dicen, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia, mis hermanos y amigos, es lo que más necesitamos. Pero dejen que la paciencia haga su obra completa. No se vayan antes de tiempo. Dejen que la paciencia haga su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Dios está cocinando algo bueno en tu vida. Si la prueba es grande, grande es la bendición que vendrá detrás y el propósito que hay para ti. Pero tienes que tener paciencia y aprender a soportar. Así que recuerda lo que dice Santiago 4:8, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él les exaltará a su debido tiempo. Cuando fuera el tiempo, Él los exaltará, los librará de eso, dice Primera de Pedro 5, verso 6. El tiempo en la mano de Dios es muy importante. Recuerdan que dijo que Él le dio autoridad sobre los santos 42 meses. Eso es lo mismo que 3 años y medio. 3 años son 36 meses, más 6 meses son 42 meses. 3 años y medio. O lo que otros textos llaman tiempo, que es un año, tiempos, que son 2 años, y la mitad de un tiempo, que es medio año. Tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio, 42 meses. Es lo mismo que 1260 días o 3 años y medio del calendario lunar judío. Si usted divide 1260 entre 3 años y medio, entre 3.5, le da a años de 300, más o menos de 360 días, porque ellos se giraban, se acogían a las fases de la luna. En Apocalipsis, a este periodo de 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, se le llama un poco de tiempo. Un poco de tiempo. A veces eso es todo lo que le falta a la comida para quedar perfecta. Eso es todo lo que nos falta esperar para que las cosas cambien. Un poco más de tiempo, seguir confiando un poquito más, seguir esperando un poquito más, seguir orando un poquito más, fortalecernos en el Señor un poco más. Apocalipsis 12:12, hablando de Satanás, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay! Y este es un ay de dolor, de los que moran en la tierra. ¿Y por qué? De los que moran en la tierra y el mar. Porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Ve? Ese poco tiempo que Dios le dio, esas 42 meses, tiempo simbólico que puede significar 10 años, 20 años, 30 años, pero no es un tiempo indefinido. Eso solamente Dios lo sabe en su infinita sabiduría. Pero la Biblia lo llama un poco de tiempo. 3 años y medio, como dice Apocalipsis 12:14. Se le dio a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, un lugar donde es sustentada. Ahí vemos la iglesia como un símbolo de una mujer sustentada en el desierto por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y también Apocalipsis 11:3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Los impíos lo matan a los 2 testigos. Van a celebrar porque dicen, hemos derrotado a los santos, hemos derrotado a la iglesia, pero luego el aliento de Dios vuelve a ellos, el Espíritu de Dios vuelve a ellos, resucitan y entonces se dan cuenta que van a ser juzgados. Miren qué texto más importante. Apocalipsis capítulo 6, cuando Cristo va destapando los 7 sellos que tiene el libro de Apocalipsis.
Cuando el Cordero abrió el quinto sello, dice, vi debajo del altar las almas, no los cuerpos, sino las almas de los que habían muerto, de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían tenido. Es decir, estas personas murieron por no negar a Cristo, por no adorar al emperador. Dice el verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ven, no solamente somos nosotros que nos preguntamos, ¿y por qué el Señor permite el dolor y el sufrimiento? El dolor y el sufrimiento forman parte del plan de Dios en un mundo que ha sido maldecido por el pecado. Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, símbolo de pureza, pero también símbolo de victoria y de consolación. Y se les dijo que descansaran porque ya habían muerto, estaban debajo del altar sus almas. Se les dijo que descansaran un poco más de tiempo. ¿Y hasta cuándo, Señor? Hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Es decir, todavía falta más, dice el Señor. ¿Y por qué permite Dios eso? Yo no lo sé. Ahora, yo sí sé que la historia registra claramente que por la muerte de estos siervos de Dios, de estos mártires de Dios, el evangelio se esparció, creció y llegó hasta nosotros, porque el imperio se dio cuenta que no podría vencerlos. Así que se rindió, porque dieron su vida hasta la muerte. Y Daniel capítulo 7, volvemos al verso 23 y 25, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Los 10 cuernos significa que en aquel reino se levantarán 10 reyes y hablarán palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantarán y pensarán en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Otra vez vuelve el mismo simbolismo. ¿Ven? Vuelve el mismo simbolismo. Estos reyes se levantarán contra el Altísimo y contra los santos del Altísimo. El Señor le permitió que la iglesia fuera perseguida por un periodo simbólico de 42 meses. Y esta mujer tuvo algo que ver con eso. ¿Quién es esta? Bueno, no es una monja, evidentemente. Es la gran ramera, la gran Babilonia, la madre de todas las abominaciones, representada por una mujer vestida con un vestido de púrpura, montada sobre una bestia escarlata, o sea, de un color rojo intenso, la misma bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Tiene una copa de oro en su mano y está llena de vino, y de esa copa le da a los reyes de la tierra para que beban. Vamos a leer. Y uno de los 7 ángeles, dice Apocalipsis 17, que tenía las 7 copas, vino y habló conmigo diciendo, dice Juan, ven, dice, te mostrará el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Ya sabemos que muchas aguas, las aguas son pueblos, naciones, tribus y lenguas. Dice el verso 2, con ella, o sea, con esa ramera, los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, o sea, fornicación, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Dice el verso 6 que lo que ella le daba a beber, el vino que ella le daba a beber a las naciones, era la sangre de los santos, de los hijos de Dios. Esta mujer, esta ramera, tenía una orgía de persecución contra el pueblo de Dios. Y el verso 3 dice, y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y quién es esta mujer que está sentada sobre la gran bestia escarlata? La bestia ya vimos que era el imperio romano en la cabeza de sus emperadores. Pero también aclaramos que no todos los emperadores persiguieron, no todos eran la bestia, algunos sí y otros no. Pues Apocalipsis 17-18 interpreta el símbolo. Dice, la mujer que has visto es la gran ramera, o la gran ciudad más bien, que reina sobre los reyes de la tierra. Así que esta mujer, que es presentada como una ramera, dice aquí que es la gran ciudad.
¿Y cuál era la gran ciudad del tiempo de Juan? La ciudad de Roma. La ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que Roma era la gran ramera. Así como hay naciones hoy que por su gran influencia hacen que los demás quieran imitarlo y siempre marcan la pauta de todo lo que bueno y malo que se hace en el mundo. En ese tiempo Roma era esa gran ciudad. Todos los reyes querían hacer negocio con ella, todos los reyes querían sujetarse a ella, todos los reyes bebieron del vino que ella le dio, se embriagaron con ella y fornicaron con ella. Es una palabra que la Biblia usa para significar que hicieron negocio y se aprovecharon de sus riquezas. Fíjense que ella estaba adornada con muchas piedras preciosas, no era para nada modesta, al contrario, era una exhibicionista. Así era la ciudad de Roma, una ciudad imponente. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y Apocalipsis 17, 9 al 12 nos da el símbolo, la interpretación del símbolo. Dice esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes o 7 montañas sobre las cuales se sienta la mujer. Es un hecho geográfico, topográfico, que la ciudad de Roma estaba sentada alrededor de 7 montañas, rodeada de 7 montañas. Así que no hay duda que se trata de la ciudad de Roma. Y el verso 10 dice, y también las 7 cabezas son 7 reyes. 5 de ellos, y oiga, está bien este trabalengua, 5 de ellos han caído cuando Juan escribió. Uno es, y el otro aún no ha venido. 5 han caído, uno es, ya ese es el sexto, y el otro aún no ha venido, ese es el séptimo. Y cuando venga el séptimo, es necesario que dure breve tiempo. Vamos por 7, el verso 11 ahora. Y la bestia que era y no es también el octavo. ¿Recuerdan la bestia que fue herida de muerte y que vivió? Esta es la bestia que era y no es. Es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Cómo va a ser? Espérese. No eran 7 reyes, sí, pero aquí me está mencionando un octavo. Es decir, que hay uno de esos reyes, el que aquí dice, cuando venga es necesario que dure breve tiempo, que no es significativo en la profecía. Y ahora lo vamos a ver. De manera que al final se ajusta a 7 reyes. El octavo, porque si usted lo busca en la historia, dice, la Biblia se equivocó. Habló de 7 reyes y eran 8. No, te dice que hay un octavo. Pero redondea en el 7 porque uno de los reyes que duró breve tiempo solamente fue un rey de transición. Es un rey que duró muy poco tiempo. Y el verso 12 dice, los 10 cuernos que has visto son otros 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, o sea, por un tiempo muy breve, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Así que estos son reyes vasallos que se someten a la gran bestia. Vamos a ver quiénes son estos reyes. Miren, ahí están las 7 cabezas. Son 7 cabezas y son 7 reyes, dice Apocalipsis 17:10. De izquierda a derecha, vamos a ver cuáles son. Está Calígula, era el primero que gobernó del año 37 al 41. Luego Claudio, del 41 al 54. El hermano Pablo me preguntó en estos días acerca de Claudio. Usted puede leer de él en Hechos capítulo 11, versos 27 en adelante. Nerón, ese fue una de las bestias que fue herida de muerte y que luego vivió. ¿Cómo que así? A Nerón lo mataron. O sea, Nerón no volvió a vivir. Pero Nerón provocó una enorme persecución contra la iglesia. En tiempos de Pablo y de Pedro dicen que fue en ese tiempo cuando Pablo lo sacrificaron, en el tiempo de Nerón. Dicen que Nerón quería reconstruir Roma y el Senado no se lo permitía, así que él la quemó y le echó la culpa a los cristianos, y eso desató toda una persecución contra los cristianos. Y usted podía ver cosas tan horrendas como un cristiano siendo quemado en una vía pública, usado como si fuera una antorcha para iluminar la ciudad. El cuerpo de un cristiano siendo quemado en tiempos de Nerón. Ese fue la bestia que luego la mataron, fue herida de muerte. Entonces la gente dijo, bueno, si mataron a Nerón ya hay que dejar a los cristianos tranquilos. Luego vino Galba, después de que mataron a Nerón, del 68 al 69. Y aquí vino Otón en el año 69, pero solo duró 3 meses. Este es el que dice que cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Fíjense que Galba gobernó hasta el principio del 69,
Otón gobernó 3 meses del 69 y Vespasiano volvió a gobernar en el 69. En ese año tuvieron los romanos 3 emperadores. Y este gobernó hasta el 79. Ese es el sexto rey. El séptimo fue Tito, hijo de Vespasiano, que fue el que destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana. Gobernó hasta el año 81. Y Domiciano, que era el octavo. Ese Domiciano tuvo el mismo espíritu persecutor y diabólico que tuvo Nerón. Por eso los adoradores de la bestia vieron que su herida mortal fue sanada y fueron detrás de la bestia a adorar. Le dijeron, ¿y quién como la bestia? ¿Quién puede contra ella? A eso es que se refiere el texto. A Nerón lo mataron, la persecución se aplacó, pero luego Domiciano desató otra terrible persecución contra los cristianos. Por eso, aunque son 8, en realidad son considerados como 7, porque Otón apenas duró 3 meses. Dice el verso 8, y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que los que adoran a la bestia, los que se someten al poder humano, son aquellos que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquellos que tienen sus nombres allí están dispuestos a dar su vida por el Señor si fuera necesario. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Eso es lo que los cristianos esperan, que el Señor va a ejecutar venganza contra sus enemigos. En esa fe descansan, que eso no va a quedar impune. Luego el verso 11 introduce otra bestia. Después vi otra bestia, ya no es la que surgió del mar. Esta subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La bestia del mar, la que surgió del mar, que era el poder persecutor del Imperio Romano en la cabeza de Nerón y de Domiciano, fueron considerados ellos 2 en particular como la bestia. Pueden ser 3, pueden ser 10. Todo el que persiga a los cristianos es considerado como la bestia. La bestia del mar era la mano de Satanás, era la que se prestaba para ejecutar los planes de Satanás de perseguir a los cristianos. Parece un cordero esta bestia. Usted lo ve y parece inocente, pero cuando habla, habla como dragón. Es decir, que al abrir la boca revela su verdadera naturaleza. Es como dice Jesucristo en Mateo capítulo 7. Guardado los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Y aquí nos describe Apocalipsis 13 esa otra bestia. Esta otra bestia que surge de la tierra, es decir, que sale del error de las religiones del mundo, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, pero en presencia de ella. Es decir, que este es un vasallo de la primera bestia, un muchacho demandado. ¿Y qué hace esta bestia? Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Ese es su trabajo. El trabajo de la segunda bestia es promover la adoración de la primera. Esa bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña. Ya vimos que parecía un cordero y se hablaba como un dragón. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Hermanos, no se asombren de que muchos falsos profetas hagan cosas que parezcan inexplicables. Dice aquí que el Señor se lo ha permitido. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10, dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira los que no quieren obedecer a la verdad. Dice también, se le ha permitido hacer esas señales en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, que esta bestia promueve la adoración del emperador. Los emperadores en Roma eran considerados dioses. Algunos no le daban mucha importancia a eso, pero otros se dejaban llevar. Y estas falsas religiones promovían que se hicieran estatuas del emperador y que fueran colocadas en lugares estratégicos del imperio, como hizo Nabucodonosor en el capítulo 3 de Daniel. Así que si usted no adoraba al emperador, si usted no se rendía ante su estatua, usted era un ciudadano desleal e iba a ser perseguido en toda forma posible. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la
tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió, importante, infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorara. ¿Cómo que le infundió? ¿Cómo una imagen habla? No, lo que pasa es, mis hermanos, que la ley es letra muerta hasta que aparece quien la haga cumplir. De manera que usted pone una estatua y dice, eso hay que adorarlo, pero si no hay ninguna consecuencia, no pasa nada. Pero si usted tiene a alguien vigilante, como hubo algunos sátrapas en el tiempo de Nabucodonosor, mira, Daniel no te adora, no te respeta. Entonces ellos le infunden aliento de vida a la imagen. Y la imagen habla, y hay que adorarla, y hay que respetarla, porque hay alguien que hace cumplir la ley. Así que hacía que a todos, dice el texto, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y ahí es donde la gente se pierde, la marca de la bestia. ¿Y la marca qué significará la marca de la bestia? Es un microchip que le van a poner a la gente. Pero quiero que me pongan eso, dicen algunos. Es mucho más sutil que eso. El falso profeta, su autoridad depende de la primera bestia, la bestia del mar. Su trabajo es promover la adoración del emperador. Hacía estatuas y decía que eso era un dios y que merecía ser adorado. Los cristianos, al no someterse a este acto de idolatría, sufrieron mucha persecución, incluso la muerte. Recuerden lo que vimos en la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:13. Yo conozco donde habitas, dice, donde está el trono de Satanás. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. ¿Por qué ustedes creen que murió Antipas? Dice el Señor, es mi testigo fiel. No quiso negarme. Se rehusó a adorar al emperador. ¿Y qué le pasó? Murió. Hubo cristianos que murieron por eso. Y hoy, mis hermanos, yo les digo, ser cristiano en países islámicos, en algunos de ellos, ser cristiano, por ejemplo, en Rumanía, o como les decía, en Corea del Norte, es casi imposible. En China, usted es objeto de continua persecución. ¿Va a dejar de servir a Dios por eso? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. No dice de un hombre, de hombre, o sea, es un número humano. Y su número es 666. El temido 666. Hay gente que si eso le sale en su cédula o algo, ay, no, cámbienme eso. Eso es cábala, ¿eh? Olvídese de eso. Le puede salir al revés y al derecho. Y si usted está sirviéndole a Dios, como dice 1 Juan 5:19, el maligno no le puede tocar. No importa cuánto trame contra usted. Podrá tocar su cuerpo, pero no podrá tocar su alma, como dijo Jesucristo en Mateo 10:38. Recibir una marca de alguien significa pertenecerle. Así como usted coge a un ganado y le pone un sello para indicar a quién pertenece, así Dios le pone el sello a los suyos, pero Satanás también se lo pone a los de él. Apocalipsis 7:3 diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Los siervos de Dios reciben un sello en la frente, pero nadie espere que es un sello que usted lo va a poder ver con un lector de sellos, con una lupa o algo así. Es un término simbólico. Segunda Timoteo 2:19 dice que el sello de Dios está puesto sobre nosotros y significa que apártese del mal todo aquel que invoque el nombre del Señor. Y el Señor conoce a los que son suyos. Ese es el sello que tenemos, que el Señor nos conoce, nos distingue y somos sellados, como dice el libro de Efesios 1:13, con su Espíritu Santo. ¿Se puede ver el Espíritu Santo? No se puede ver, pero estamos sellados con el sello del Espíritu Santo. Pero Dios sí lo puede ver. Mientras que Apocalipsis 14, en el verso 9 dice, y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, si usted, por quererse congraciar con el poder político o militar y evitar la persecución, deja que lo sellen, o sea, se identifica como un adorador de Satanás y del poder político y militar, entonces usted está siendo sellado y beberá del vino de la ira de Dios cuando llegue su momento. Así que no esperen un sello literal
No piensen de que esto es la Unión Europea o el Papa o algo que se parezca. Como les digo, es mucho más sutil que eso. Es un sello simbólico. La bestia de la tierra, la bestia del mar, recuerdan, les dije que era la mano de Satanás. La bestia de la tierra es su boca. Son las falsas religiones del imperio. Y aquí lo explica Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La bestia fue apresada. Es decir, que al imperio y al emperador romano lo limitaron en su poder. Y con ella el falso profeta, es decir, la bestia que surgió de la tierra, ahora aquí se identificada como el falso profeta. Es la misma bestia que había hecho las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Y qué les pasó? Los dos fueron apresados y fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Así que la bestia de la tierra son las religiones falsas del imperio romano. El 666, ya estamos concluyendo, es el número de hombre. El número 6 equivale a 7 menos 1. 7 simboliza lo completo. 6 pues simboliza lo incompleto, lo humano, el fracaso, mientras que el 7 simboliza lo divino, el 6 simboliza lo humano. El número 666 significa, por tanto, el puro fracaso por ser de naturaleza humana. Puede ser poderoso por un tiempo, puede ser próspero por un tiempo, pero todo proyecto humano que no cuente con el favor de Dios se quemará a corto plazo. La bestia en el tiempo de Juan era el imperio romano perseguidor, y en cualquier tiempo la bestia es el poder político, militar o de cualquier tipo que se deje usar del diablo para oponerse y perseguir a la iglesia. Hoy hay varios líderes gobernantes que pueden calificar perfectamente para ser considerados como la bestia. No se trata de un número literal. El 666 es un número simbólico. No apunta a ninguna persona en particular, sea Nerón o Hitler, ni al Papa, ni a Donald Trump, o a cualquier otro de los muchos que los sensacionalistas siempre están proponiendo, según los secular, sino que apunta al poder político persecutor. Hoy puede ser uno, mañana puede ser otro. Esto quiere decir que la bestia puede ser hoy un gobierno o un rey, y mañana ser otro gobierno u otro rey. Lo que convierte en bestia es su oposición a Dios y a su pueblo. Aplicación práctica para nosotros. El cristiano sabio y entendido puede ver por medio del simbolismo de este número que toda oposición humana a la causa de Cristo, por fuerte que sea, está destinada al fracaso completo. Este es el verdadero simbolismo del 666. Toda oposición humana tarde o temprano fracasará. A la obra de Dios fracasará, aunque tome tiempo. Sabiendo esto, no se dejará engañar por las mentiras de la mundanalidad. Deberá estar preparado para sufrir un poco de tiempo por su fe, si es necesario. Pero su causa al final será vengada. Aunque esta profecía tuvo su cumplimiento primario en los días del Imperio Romano, cualquier otro gobierno que se levante contra el pueblo de Dios sufrirá la misma suerte. Por eso, tiene una aplicación también para nosotros hoy día. La victoria es nuestra, mis hermanos. ¿Se saben por qué? Porque Cristo es el rey y no el César. Cristo es el rey y no un emperador. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Gloria a Dios. Y los que están con Él, usted y yo, son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. Este es el mensaje de hoy. Si estás con Cristo, se oponga quien se oponga y venga lo que venga, tu victoria es segura. Que Dios te bendiga y te ayude a abrirle tu corazón al Señor, el Rey de reyes y Señor de señores.